todo el genoma y me quedo con el 9p21. Todo el resto no me interesa. Y ahí me concentro para poder estudiar el gen que yo quiero. ¿Okay? Usar marcadores me va a permitir identificar de todo el genoma esa partecita que me interesa, donde hay 10 genes, por ejemplo, y ver cada uno de estos genes si es responsable de mi enfermedad. ¿Okay? Voy refinando, y eso lo hago estudiando familias y viendo recombinaciones genéticas, así como ocurría en Drosophila, también ocurre en humanos, ¿no? Y llegar a un segmento del genoma, probablemente de 3-4 millones de bases, donde haya, por ejemplo, 30 genes, y a partir de ahí empiezo a aislar cada uno de estos genes y comparo entre la persona normal, el gen normal, y el gen de una persona que tiene la enfermedad. ¿Okay? Mi esperanza es encontrar una mutación en el paciente que me diga, de los 30 genes, mira, el gen 25 es el que está en la mutación. Ese es el gen que produce la enfermedad. Hasta ahora no sé para qué sirve ese gen. Este es el paciente bebé famoso, 1986. Tiene 4 enfermedades: ornitina carboxilasa, distrofia muscular de Duchenne, retinitis pigmentosa, una ceguera hereditaria, tiene granulomatosis crónica. ¿Ok? Esta persona, con todas esas cosas que tiene, murió en un accidente de moto. Este es el cromosoma 21 normal, y este es el cromosoma este es el cromosoma X del paciente bebé. Este es la XP21, y este es el XP21 del paciente. Evidentemente le falta un pedacito. Y tenía todas estas enfermedades, CGD, DMD, tenía retinitis pigmentosa. ¿Qué genes creen que están ahí? Y por otras ocasiones, ya por cuestiones de ligamiento, se vio que justamente el gen DMD estaba en este lado, el gen CGD, la granulomatosis crónica, también estaba en este lado. O sea, de todo el genoma, esta translocación te está diciendo, allí está el gen que yo estoy buscando. ¿Está claro esto? Ahora, acá sí hay que tener esa atención. Los marcadores genéticos, yo marco cada uno de mis cromosomas. ¿Okay? En este ejemplo, yo estoy poniendo una familia que tiene una enfermedad dominante, y que paso marcadores de diferentes cromosomas, 1, 2, 3, 4, 5, 22. Pero no es que pase cada cromosoma tenga un solo marcador. En la época que nosotros trabajamos, cada cromosoma tenía como 100 marcadores diferentes, y tenías que ir pasando cada día el cromosoma 1, el marcador 1, marcador 2. Podías en un proyecto trabajar 5 años, o si eras lechero, lo encontrabas en el primer año. ¿Okay? Y eso pasó, por ejemplo, hay una enfermedad que le llaman mucoviscidosis, pero acá le dicen fibrosis quística, ¿no? Ese gen se encontró, creo que a los 2 meses de empezar el proyecto, o sea, en el experimento número 7, ¿no? Tenían que hacer 400 experimentos, pero en el número 7 encontraron, no el gen, sino la posición. El cromosoma es el cromosoma 7. ¿Okay? En este ejemplo, lo que yo les pido es que vean cuál de estos 3 que pongo como ejemplo va cada vez que ve una persona afectada, que está en negro. ¿Okay? Les voy a hacer la cosa más fácil, es el cromosoma 2 que está con asterisco. Aquel que recibe el 2 negro es normal, pero el que recibe el 2 azul está afectado. Y si este pasa a la siguiente generación, ¿no? Esta persona, por ejemplo, tenía un 2 rojo, el que recibe el rojo es normal, y el que recibe el 2 azul es afectado. ¿Okay? Esta es una simplificación, como le digo, de 400, 500, 800 marcadores. Acá le estoy poniendo solamente 3.
Pero la idea es que esto me dice que mi enfermedad está en mi cromosoma 2. ¿Está claro? Hay un juego, no sé si se llama la mano sucia, la mano peluda, ¿no? Donde se distribuyen todas las cartas y el que se queda con el de espada pierde. Ya es algo parecido. El que se queda con ese 2 pierde. Bueno, a mí me tocó hacer mi tesis. Estábamos viendo una enfermedad que no se sabía nada, que se llama ataxia Friedreich, una enfermedad neurológica, y teníamos que ver dónde quedaba. Entonces estábamos pasando diferentes marcadores, y nuestro rival, otro grupo que estaba trabajando, encontró que era el cromosoma 9, cerca al centrómero. Entonces nosotros inmediatamente empezamos a buscar marcadores específicamente del cromosoma 9, que íbamos a buscar en otro lado. Lo había publicado además él. Y utilizando este marcador de nuestro rival, que después apareció en nuestros artículos, pudimos aislar segmentos de esta región. Estoy hablando de otro paradigma que se llama la clonación. O sea, en esas épocas uno identificaba segmentos de DNA para poder identificar los genes. ¿Ok? Entonces, este pedacito que era 2.5 bases nos permitió explorar una región, el banco genómico que les dije también, otro paradigma, lo utilizamos con este segmento de R47 y encontramos estos cósmidos que nos permitió agrandar en 1990 esta región, y en el 91 pudimos agrandarlo a 1,5 millones de bases. O sea, una región donde teníamos como 15 genes distintos. Y la idea, yo quería identificar ese gen, quería terminar mi tesis, ¿no? Teniendo ese gen a mi nombre, ¿no? Ese era el año 91. Mi jefe me dijo: ¿sabes qué, compadre? Tú ya tenía como 7 artículos, tienes que terminar tu tesis, porque una tesis no puede durar más de 4 años, 5 años. Entonces tuve que terminar la tesis, dejé la región bien estudiadita, los diferentes genes que existían, y el año 1996, mi tesis fue en el 91, recién en el 96 encontraron el gen en la refrigeradora que yo había dejado los plásmidos que estamos trabajando, ¿no? O sea, si me hubiera quedado a hacer mi tesis hubiera durado 10 años. O sea, es no sé si reír o llorar, pero son cuestiones encontradas, ¿no? Si ustedes se dan cuenta, así como hacíamos nosotros con la ataxia Friedreich, había otro grupo que hacía con la mucoviscidosis, había otro grupo que hacía con qué sé yo, hemofilia, había otro grupo. Cada uno tenía su pedacito de genoma y estudiaba solamente su pedazo. Entonces hubo la necesidad de poder estudiar algo más grande. Ya no estudiamos un pedacito. Un grupo de científicos dijo: vamos a estudiar todo el genoma humano. No me interesa ningún gen específico, vamos a estudiar todo el genoma humano, ¿no? Vamos a identificar todos los genes que existen y vamos a poder hacer ese tipo de estudio, y que dio pie al proyecto del genoma humano. ¿Okay? Vamos a hacer un catálogo y después, recién a partir de ahí, vamos a ver los genes específicos. ¿Okay? Y comenzó el año 90, ¿no? Y es el paradigma realmente en biología, porque ahora tienes genoma de animales, de plantas, ¿no? Hay 1300 plantas en CBI, que es el banco de datos de genoma que más utilizado, ¿no? Hay 3500 de animales, hay como 130.000 de microorganismos, etc. Y en esa época, impensable ahora,
era una chambaza, o sea, tenías que agarrar tu genoma, cortarlo en pedacitos y meterlos dentro de tus vehículos para poder multiplicar el segmento que tú querías estudiar. En esa época se habían hecho los YACS. YACS es cromosoma artificial de levadura en inglés. BAC es cromosoma artificial de bacteria, donde podías meter segmentos hasta de 200.000 bases, segmentos grandes. ¿Por qué se querían tener, mientras más grande tenías, menor número de clones tienes? ¿Okay? Entonces se utilizaron estos cromosomas artificiales para poder cubrir los 23 cromosomas, ¿no? Y luego cada uno de estos BACs, este BAC lo partías en pedacitos, en plásmidos, y lo ibas secuenciando. Era un chambón inmenso, pero se hizo. El año 2003